inmunoterapia y que deben saber los endocrinólogos. La disertante va a ser la doctora Soledad Sosa. La doctora Sosa es médica endocrinóloga de la División de Endocrinología del Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la UBA. Es también miembro del Departamento de Neuroendocrinología SAEM y docente adscripta de la UBA. Gracias. Dale, voy a compartir. Y ahí deberían estar viendo la presentación en modo completo, de pantalla completa. Entonces me dirán. Sí, para mí está bien. Bien, se ve bien. Perfecto. Entonces vamos a arrancar y repasar juntos que los puntos de control inmune son distintas proteínas que se encuentran a nivel de la membrana celular de células inmunes y de células no inmunes, que justamente lo que hacen es modular la respuesta inmune, mantener la inmunotolerancia y tienen efecto antitumoral, sobre todo en los estadios tempranos del cáncer, donde el mismo sistema inmune es el encargado de alguna manera, eliminar estas células tumorales. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces los tumores generan en su diferenciación o en su evolución estrategias para evadir estos efectos antitumorales del sistema inmune. Entonces ahora vamos un poco a mirar cómo se produce esto, y conociendo toda esta situación es que comenzaron a desarrollarse los inhibidores de los puntos de control inmune, que actuando sobre los diferentes de las proteínas de punto de control, lo que hacen es activar la respuesta inmunitaria de los linfocitos T y funcionar como antineoplásicos. Y hay básicamente dos vías importantes en los puntos de control inmune y la regulación inmune por estos fármacos. Uno es la vía del CTLA4, que es el antígeno 4 del linfocito T citotóxico, que se activa cuando se activa la respuesta inmune. O sea, la respuesta inmune va a surgir de la presentación del antígeno por una célula presentadora de antígenos al linfocito T, que va a ser recibido por su receptor del linfocito T, y va a requerir una segunda señal para activar la respuesta inmune, que viene mediada por la proteína B7, que se une al receptor CD28 del linfocito T. Todo esto activa al linfocito T y a la respuesta inmune, genera expansión clonal, producción de citoquinas, de linfoquinas, pero a la vez, para limitar la respuesta inmune, que no se vuelva algo exuberante y dañino, también genera una retroalimentación negativa de vía de inhibición, y lo que hace es expresar este receptor de CTLA4. ¿Sí? Entonces, este receptor va a competir con el CD28 por la proteína B7 de la célula presentadora de antígenos, y va a generar una disminución de la activación de la inmunidad. Entonces, este es el mecanismo de modulación inmune. Y el receptor CTLA4 es más afín que la proteína CD28 para esta segunda señal, pero que cuando se une el CTLA4 va a inhibir la respuesta inmune. ¿Qué hacen los anticuerpos? Esperen que me voy a ocultar la barra, así no me interrumpe la pantalla. Los anticuerpos, que son anticuerpos monoclonales y que cada fármaco va a tener va a ser un subtipo diferente de anticuerpo monoclonal, lo que hace es bloquear el receptor de CTLA4 y de alguna manera inhibir la inhibición de la respuesta inmune. Entonces, de alguna manera restablece la activación de los linfocitos T, y esto es el efector final o el mecanismo final por el cual estos fármacos tienen actividad antineoplásica. Así que esta es la vía del CTLA4. Por otro lado, tenemos la vía del PD1 y PDL1. PD1 es la proteína de muerte celular programada tipo 1 y la L es por el ligando, es decir, por la interacción entre ambas proteínas. También luego de la presentación y de la activación de la inmunidad, de alguna manera, esta unión entre el PDL1 y el PD1 lo que hace es inhibir la activación de la respuesta inmune. Este PDL1 o 2, hay distintos subtipos, se encuentran no solo en las células tumorales, sino que también se encuentran en muchas células endógenas normales, y son los que de alguna manera permiten el desarrollo de inmunotolerancia a los tejidos endógenos.
estos PDL1 están presentes, por ejemplo, en las células beta pancreáticas, están presentes en las células tiroideas, están presentes en miocardiocitos, en células endoteliales, están presentes en muchos tejidos propios y son parte de la respuesta o de la modulación de la inmunotolerancia. Entonces, nuevamente, cuando tenemos anticuerpos que bloquean al receptor o al ligando, inhibo la inhibición y obviamente vuelvo a estimular la activación del sistema inmune, nuevamente con efecto antineoplásico, ¿sí? Este es más o menos el mecanismo de ambas vías. De alguna manera lo que hacemos es inhibir la inhibición de la respuesta inmune, es decir, activarla. El primer agente que se aprobó fue en 2011 el ipilimumab, que como ustedes acá verán es un anti-CTLA4, y las primeras aprobaciones fueron en melanoma, pero rápidamente y por la eficacia de estos fármacos se aprobó en múltiples estirpes neoplásicas, verán cáncer de pulmón tanto de células pequeñas como no pequeñas, en cáncer escamoso de cabeza y cuello, cáncer renal, cáncer urotelial, linfoma de Hodgkin y linfoma de células grandes de mediastino, tumores colónicos con inestabilidad microsatelital, que son más agresivos, y cáncer de células de Merkel. Así que después del ipilimumab, en 2011, se desarrolló alrededor del 2014 los anticuerpos monoclonales anti-PD1 y los anti-PDL1 vinieron poco después. Entre los anti-PD1 tenemos el nivolumab y el pembrolizumab, y entre los anti-PDL1 tenemos atezolizumab, durvalumab y avelumab. Ahora, cada vez es más frecuente la utilización de estos agentes en distintas estirpes neoplásticas. Y hoy por hoy hay aprobados hasta en 17 tipos de tumores, el uso de los anticuerpos monoclonales o los inhibidores de los puntos de control inmune, tanto en monoterapia para estadios avanzados, que es muchas veces la primera indicación, pero actualmente también se usa en terapias de mantenimiento, es decir, en cánceres que no están realmente activos, pero que se usan como terapia de mantenimiento a largo plazo. Y muchas veces se utilizan combinados, es decir, como tienen distintos mecanismos de acción y distintas vías sobre las que actúan, se pueden utilizar combinados también con mayor eficacia. Pero ¿qué pasa? Como estamos de alguna manera activando la inmunidad, estamos también saltando las barreras de la inmunotolerancia. Entonces, al contrario de lo que uno podría esperar en una quimioterapia convencional donde hay una inmunosupresión, en este caso activamos toda la inmunidad y muchas veces saltamos estas barreras de inmunotolerancia y generamos autoinmunidades. Las más frecuentes son las que se presentan en piel, que puede haber rash, vitiligo, puede haber lesiones psoriasiformes, puede haber mucositis. Las otras segundas en frecuencia son las gastrointestinales, que pueden ser colitis, enteritis, hepatitis. Y en tercer lugar están las formas endócrinas. Las más frecuentes son las alteraciones tiroideas, que abarcan todo el espectro, desde el hipotiroidismo al hipertiroidismo, siendo la forma más frecuente la tiroiditis destructiva, que muchas veces cursa con tirotoxicosis y otras veces silente, la hipofisitis en segundo lugar, y mucho más raramente y con mucha menor frecuencia se puede también producir como efecto adverso inmunorrelacionado insuficiencia renal primaria y diabetes autoinmune, así como también hipoparatiroidismo y diabetes insípida central, pero con muy, muy, muy baja frecuencia. Otras manifestaciones tienen que ver también con neumonitis, con manifestaciones hematológicas, y ustedes verán que incluso algunos sitios que son sagrados, vamos a decir así, se afectan, como por ejemplo el encéfalo, la uveitis o todo lo que tiene que ver con el globo ocular, que también son como santuarios inmunológicos. Entonces, esto obviamente tiene mucha eficacia y por eso cada vez se usa más, pero también tiene un espectro de efectos adversos que son completamente distintos y a los que tenemos que estar atentos. Y no solo nosotros, sino también quienes suelen indicar las inmunoterapias, que son los oncólogos. Muy bien. Y de la fisiopatología, de por qué ocurre esto, la verdad que no hay nada establecido definitivamente. Hay distintas teorías, por un lado, y por qué
hay distintas teorías porque, como yo les dije, los anticuerpos son de distintos subtipos y, por lo tanto, tienen distintas vías de modulación de la respuesta inmune. Entonces, por un lado, se sabe que la activación de los linfocitos T no solamente se realiza contra antígenos tumorales, sino contra antígenos endógenos, y eso podría desencadenar una respuesta autoinmune. A la vez, la inflamación de los distintos tejidos puede generar autoanticuerpos contra antígenos que de otra manera no hubieran sido presentados y no hubieran generado ninguna reacción inmune o autoinmune. Por otro lado, todas las citoquinas inflamatorias que también están aumentadas en esta respuesta inmune, y específicamente para los anti-CTLA4 por el subtipo de inmunoglobulina, que es el anticuerpo monoclonal, el ipilimumab, sobre todo, lo que hacen es generar inflamación mediada por complemento. ¿Y por qué la tiroides y por qué la hipófisis? Porque, como dijimos, expresan marcadores. La tiroides expresa el PDL1 y la hipófisis expresa el CTLA4. Entonces, son tejidos que son más propensos a presentar este tipo de afectación. Y por otro lado, sabemos también que los tejidos endocrinos son tejidos muy vascularizados y que por lo tanto van a estar más expuestos a toda esta reacción inmune aumentada. Y cuando hablamos de efectos adversos, en general existe una nomenclatura globalizada para todos ellos, independientemente de a qué tejido afecte, y se clasifican de acuerdo al grado de severidad y al compromiso que generan en el paciente. El grado 1 es el efecto adverso asintomático leve, que no interrumpe la rutina. El grado 2 es el efecto adverso moderado, que sí la limita la rutina y la autosuficiencia. El grado 3 es el efecto severo, que requiere hospitalización. Y el grado 4 es aquel que genera riesgo de vida, y el grado 5 es la muerte relacionada a un efecto adverso farmacológico. Entonces, hasta el grado 3, en general, aunque requieran hospitalización, lo que suele hacerse con esta terapéutica es suspenderla temporalmente hasta que se recupere el individuo y luego, eventualmente, reiniciar el tratamiento. Ahora, cuando existe riesgo de vida, está contraindicada el reinicio de la terapia. Y entonces, en este punto cabe preguntarse si una crisis adrenal o una cetoacidosis diabética no es un efecto adverso que genera riesgo de vida. Y la respuesta es sí. Todos sabemos que son riesgos, severidades que pueden afectar el pronóstico. Sin embargo, en los casos de efectos adversos endocrinos, por más que sean con riesgo de vida, no contraindican la continuidad de la inmunoterapia. Y esto tiene que ver con nuestra capacidad de poder reemplazar las hormonas que van a estar afectadas y poder estabilizar al paciente para que pueda continuar con el tratamiento, porque obviamente estos tratamientos han mejorado mucho la sobrevida de estos pacientes, tanto libre de enfermedad como la sobrevida total. Entonces, por eso la intención es que el paciente pueda continuar con el tratamiento. Y como todo esto es bastante nuevo, hubo muchas sociedades que acordaron en el desarrollo de guías para el manejo de estos efectos adversos. Y ustedes ahí van a ver la francesa, la inglesa, la japonesa, hay otra de la red de cáncer, pero hay muchas guías que un poco apuntan a concientizar de estos efectos adversos, al tratamiento, la pesquisa temprana, para evitar la morbilidad que generan y eventualmente la disminución de la sobrevida. Y como dijimos cuando hablamos de efectos adversos inmunorrelacionados endocrinos, dijimos que los más frecuentes son los que afectan a la glándula tiroides y los que afectan a la hipófisis. Entonces vamos a empezar por los de la glándula tiroides. Y ustedes acá verán, en cada barra, cada color representa los distintos agentes. El celeste es el anti-PDL1, el naranja es el PD1, el CTLA4 es la barra violeta y la combinación es la barra verde. Entonces, los efectos adversos tiroideos, las alteraciones tiroideas, se relacionan mayoritariamente con los anti-PD1, con una frecuencia que alcanza para el hipotiroidismo el 7%, y para el hipertiroidismo la frecuencia es más baja y alcanza casi el 4%. En cambio, para las manifestaciones hipofisarias y por lo que ya explicamos, la mayor frecuencia se da con los agentes anti-CTLA4, el ipilimumab.
que también ronda el 4%. Y finalmente, como dijimos previamente, la diabetes mellitus es muy infrecuente y se produce con agentes anti-PD1 o con combinaciones que los incluyan. No incluye ni los anti-PDL1 ni los anti-CTLA4. Y ahora ustedes vean que cuando se combinan los fármacos, es decir, las barras verdes, la frecuencia de los efectos adversos inmunorelacionados endócrinos aumenta y alcanzan hasta el 15% de alteraciones tiroideas y hasta el 8% de alteraciones hipofisarias. ¿Qué es importante de todos estos efectos? Que en general son tempranos. Se producen en los primeros ciclos de inmunoterapia. El promedio de aparición del efecto adverso es entre 8 semanas y 12 semanas, es decir, 2 a 3 meses, pero pueden ser muy tempranos y sobre todo cuando son combinaciones de inhibidores del punto de control, o incluso se han reportado algunos casos mucho más raros de desarrollo de efectos adversos inmunorelacionados endócrinos luego de la suspensión de los fármacos, pero obviamente son reportes de casos. Muy bien. ¿Y qué pasa con las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas son las que conocemos para la patología endócrina, de acuerdo a la glándula afectada, pero están en el contexto de un paciente oncológico. Entonces, muchas veces los signos son inespecíficos y no son jerarquizados como alteraciones endócrinas. Entonces, por eso es que se insiste en esto de la atención y en educar al paciente que informe al médico de la aparición de nuevos síntomas o de síntomas que llamen la atención. Hay algunos que son más drásticos que otros y algunos que son bastante inespecíficos. E incluso hasta el 40% de los pacientes puede cursar asintomático. O sea, que no solamente es importante esto del reporte por el paciente o el familiar, sino también el seguimiento bioquímico. Y ahora es lo que vamos a charlar un poquito más adelante. Entonces, cuando se afecta el tejido hipofisario, lo más frecuente es que exista cefalea, astenia, debilidad. Y la realidad es que, como dijimos previamente, son muchos síntomas que en el contexto de un paciente oncológico pueden subestimarse. Entonces, atención a esto. Pueden cursar también con disminución de la libido, pero uno dice, bueno, un paciente oncológico también puede tener un hipogonadismo asociado a la enfermedad grave o crónica. Y por otro lado, es muy raro que existan alteraciones visuales o trastornos de la homeostasis hídrica, como polidipsia, poliuria, son raros. Ahora, después vamos a retomarlo un poquito más adelante. Con respecto a los trastornos asociados a las alteraciones tiroideas, van a ser los mismos que encontremos en un hipertiroidismo o en un hipotiroidismo o en una tiroiditis destructiva. Y tendremos náuseas, vómitos, dolor abdominal e hipotensión ortostática en los casos de insuficiencia renal primaria, y la polidipsia, poliuria y polifagia y disminución de peso asociadas a la insulinopenia y a la alteración hidrocarbonada aguda, ¿sí? Muy bien, entonces arrancamos con las alteraciones tiroideas. Y dijimos, pueden ser muchas veces asintomáticos o con manifestaciones específicas. Entonces, en general se propone que a los pacientes se los evalúe bioquímicamente. Vamos a encontrar como en la alteración endógena una TSH suprimida con una T4 libre elevada en los casos de tirotoxicosis, ya sea por desencadenado de una enfermedad endógena similar Graves, o en los casos de tiroiditis destructiva. Y en estos casos, obviamente, en general suele autolimitarse y no persistir. Eso es lo que va a diferenciar un poco la sospecha con respecto a la presencia de un hipertiroidismo, donde eventualmente, ante la persistencia de los síntomas y de las alteraciones bioquímicas en el tiempo, más allá de los 3 meses en los que uno esperaría que se autolimite una tiroiditis, va a valerse de los TRAPS y de la ecografía para ver la vascularización y eventualmente del centello, si fuera necesario, para confirmar el diagnóstico de un hipertiroidismo. Por otro lado, lo que es un poco más frecuente como patología, o sea, la tiroiditis es lo más frecuente, no el hipertiroidismo. Pero muchas veces la tiroiditis desencadena o deriva a un hipotiroidismo, y ahí tendremos entonces los valores de TSH elevados con los valores de T4 libre disminuidos y la presencia o no de los anticuerpos antitiroideos. Y en este punto también es importante, y después lo retomamos también,
diferenciarlo de un hipotiroidismo central, donde también voy a tener una T4 libre baja, pero donde la TSH va a estar inadecuadamente normal o baja para esa T4 libre. Entonces, en los casos de tirotoxicosis, en algunos casos se requiere el uso de beta bloqueantes, y el tratamiento de reemplazo del hipotiroidismo se realiza, digamos, con los mismos criterios con los que uno reemplaza un hipotiroidismo endógeno. Es decir, con levotiroxina si la TSH es más de 10, y evaluar el reemplazo de un hipotiroidismo subclínico con una TSH entre 5 y 10. No se usan los corticoides en altas dosis como mecanismo de inmunosupresión en ninguno de los efectos adversos endocrinos inmunorrelacionados como mecanismo de recuperación de estos tejidos autolesionados, porque no se ha visto que mejoren el pronóstico de la patología endocrina. Así que no se usan los glucocorticoides como dosis antiinflamatoria, como si por ahí se usan en otras alteraciones, por ejemplo, digestivas o pulmonares, digamos, donde los efectos adversos los efectos adversos inmunorrelacionados se tratan con dosis de glucocorticoides en rango antiinflamatorio. En estos casos, no. Y como dijimos, estas alteraciones no contraindican la continuidad de la inmunoterapia. Los controles los haremos de manera periódica, como lo hacemos en las causas endógenas, y en algunos casos se observa la recuperación de la función, pero no hay parámetros de predicción de esa recuperación, así que por eso los seguimos. Y hasta el 20-30% de los casos pueden recuperarse. Muy bien. En los casos de afectación pituitaria dijimos que se van a manifestar más frecuentemente con cefalea, un síndrome de astenia, debilidad, y con mucho menos frecuencia alteraciones visuales. Esto piensen que también lo diferencia de la hipofisitis linfocitaria, que muchas veces cursa con polidipsia, poliuria por la afectación de la neurohipófisis, no es lo más frecuente en la hipofisitis asociada a inmunoterapia, y lo vamos a diagnosticar pidiendo un ionograma, un cortisol con ACTH, la evaluación del eje tiroideo con TSH y T4 libre, mediremos prolactina y evaluaremos el eje gonadal. Y la prolactina en estos casos suele estar baja, que también lo diferencia de la hipofisitis linfocítica, que muchas veces por efecto tallo se eleva. Así que este es otro de los parámetros que nos permite diferenciar hipofisitis inducida por inmunoterapia de hipofisitis linfocitaria. En estos pacientes vamos a pedir una resonancia con gadolinio, y esto, sobre todo también para descartar la eventual presencia de metástasis hipofisarias, que también podrían cursar con polidipsia y poliuria, a diferencia de cómo cursa una hipofisitis inducida por inmunoterapia, y donde vamos a encontrar en general una glándula aumentada de tamaño, con una captación con contraste heterogénea, pero que muchas veces tiene cambios muy sutiles y que solamente son perceptibles si tenemos para comparar una imagen previa del mismo paciente. Y esto porque muchas veces las alteraciones estructurales en la hipófisis son tempranas y son rápidamente reversibles, incluso antes del desarrollo de los síntomas. Entonces, quizá está previamente la alteración estructural, revierte rápido, y cuando yo hago la resonancia, porque está con los síntomas y tengo la bioquímica compatible con un hipopituitarismo, encuentro una resonancia normal. Entonces, la presencia de una resonancia normal no me descarta el diagnóstico de una hipofisitis inducida por inmunoterapia. Eso es una cosa importante. Y al revés, si por causa oncológica le estoy pidiendo a un paciente una resonancia y veo una alteración hipofisaria y todavía no tengo síntomas, guarda, porque puede venir después. Entonces a ese paciente también lo voy a mirar más de cerca. A estos pacientes los vamos obviamente a tratar con hidrocortisona, y dependerá de la severidad del cuadro si le daremos dosis de estrés o dosis de reemplazo. Y los otros ejes se reemplazan en diferido, no se reemplazan en primera instancia. Por un lado, porque obviamente no es tan crítica el reemplazo, y muchas veces porque ocurre una reversión antes de los 4 meses, entonces muchas veces se expecta, y el eje gonadal o el eje tirotropo muchas veces recupera solo.
Una vez más, no se utilizan dosis de glucocorticoides como antiinflamatorias, excepto que existe una cefalea intratable y severa que no se da con nada, o que existan alteraciones visuales. Pero muy raro, dijimos muy raro esto. No contraindican la continuidad de la inmunoterapia, y los primeros controles bioquímicos y clínicos se realizan más frecuentemente durante los primeros 6 meses y luego se empiezan a espaciar. La recuperación es variable, en general, como dijimos, la resonancia se recupera en casi todos los casos. El eje córtico-tropo se recupera en el 20% de los casos y es el que menos chance de recuperarse tiene. Incluso hay pacientes que no lo recuperan, o sea que la recuperación es la menos probable. Pero eje tirotropo y eje gonadotropo se pueden recuperar hasta en el 40% de los casos, o sea que no es poco. Y por eso es que también se elige el reemplazo en diferido. Y lo otro que se propone para la afectación hipofisaria... Perdón, Soledad, una preguntita te quiero hacer. Sí. La recuperación es, aunque sí, en medio del tratamiento. Exactamente, aunque continúe con la inmunoterapia, los pacientes pueden recuperar el eje, sobre todo, insisto, el gonadal y el tirotropo. El corticotropo es más raro que se recupere. Pero perfecto, sí, gracias. Intratratamiento. Gracias. No, de nada. Y lo otro que también se propone es repetir la resonancia, si encontramos alteración, obviamente, para confirmar la reversión y nuevamente constatar de que no tenemos un proceso secundario a nivel hipofisario. Muy bien. Con respecto a la diabetes, dijimos que se asocia a anti-PD1, se va a manifestar por síntomas de insulinopenia, polidipsia, poliuria, disminución de peso, y fíjense que más de la mitad de los casos, hasta el 75%, lo que presentan es una cetoacidosis como presentación de esta diabetes autoinmune. Y se lo compara a las diabetes fulminantes porque tienen una evolución muy rápida. Y esto hace que tengan niveles de glucemia muy elevados, pero que no tengan el tiempo suficiente de evolución como para producir elevaciones de la hemoglobina glicosilada. Entonces, por eso no es un marcador tan fidedigno en este tipo de eventos adversos. En algunos pacientes se encuentran los anticuerpos anti-GAD, anti-A2 y anti-SINT8, y muchas veces la lipasa se mide también porque puede haber afectación exócrina, entonces nos da un parámetro también de la inflamación de la región exócrina del páncreas. No requiere imágenes para el diagnóstico y obviamente el reemplazo será con análogos de insulina y educación para el paciente. Al igual que en las otras alteraciones endocrinas, no se usan dosis elevadas de glucocorticoides y menos en estos casos por el control de la glucemia, porque puede empeorarnos mucho el control. Tampoco contraindica la continuidad de la inmunoterapia y no suele revertir. Los controles los vamos a hacer igual que en una diabetes tipo 1. Y lo otro que les quería decir, se me fue lo que les quería decir, ya va a volver, voy a pasar a la siguiente. En la insuficiencia adrenal primaria hay muy pocos casos reportados, hay menos de 10 casos en la literatura de insuficiencia adrenal primaria, pero la mayoría de ellos se manifestaron con crisis adrenales, la minoría con una evolución del cuadro más crónico con los síntomas de insuficiencia adrenal que conocemos. Vamos a encontrar alteración del ionograma con la hiponatremia y la hipercalemia, vamos a tener el cortisol bajo con la CTH elevada y en algunos pacientes también se detectan los anticuerpos anti-21 hidroxilasa. Se propone la realización de una tomografía adrenal por lo mismo que lo hacemos en hipófisis, que es para descartar que no haya infiltración metastásica, para descartar que no haya hemorragias, descartar otra etiología de la insuficiencia adrenal, sobre todo si la previa tiene un tiempo mayor a 3 meses. En estos pacientes vamos a usar el reemplazo como lo usamos en insuficiencia adrenal primaria, con la fluorocortisona cuando disminuyamos la dosis de la hidrocortisona. Lo mismo, no hay evidencia de que las dosis antiinflamatorias de glucocorticoides reviertan, no contraindica la continuidad de la inmunoterapia. Y en general también es irreversible y los vamos a seguir como insuficiencia adrenal primaria. O sea que todo el resto, una vez que uno llega al diagnóstico, se parece mucho a lo que hacemos con nuestros pacientes. El hipoparatiroidismo también es bastante infrecuente.
De hecho, solamente hay reportes de caso y también viene asociado a agentes anti-PD1 o a tratamiento combinado que lo incluya. Se va a manifestar con hipocalcemia y PTH inadecuadamente baja. Los mecanismos no están tampoco dilucidados como no lo están en el resto de la patología endocrina asociada a la inmunoterapia, pero se cree que tendría que ver con una inflamación de las glándulas o con anticuerpos antirreceptor del sensor de calcio, o sea, receptor sensor calcio. Y se ha visto que en algunos casos en los que se les ha dado tratamiento inmunosupresor por algún efecto adverso no endocrino, como por ejemplo un efecto adverso intestinal como una colitis o una neumonitis, en esos casos había cierta recuperación del hipoparatiroidismo, pero que una vez que se disminuía el tratamiento inmunosupresor, recurría al hipoparatiroidismo en la medida en la que persistiera el tratamiento. En general se tratan con calcio y calcitriol, igual que un hipopara, y tampoco se recupera. Entonces, ¿qué sería lo óptimo? Que nosotros veamos al paciente antes de que reciba la inmunoterapia, y por eso está bueno charlar con el oncólogo. Pero bueno, no siempre es tan fácil, lo sabemos por la experiencia que tenemos todos los días. Pero ¿qué sería óptimo? Antes de las inmunoterapias, tener registrado toda la situación basal endocrina. TSH-T4 libre, cortisol, sobre todo si el paciente, hay que preguntar si el paciente no estuvo recibiendo glucocorticoides previamente o en el contexto del tratamiento o por alguna situación inflamatoria que los haya recibido. Evaluación del eje gonadal en los pacientes que, digamos, no las pacientes que menstruan regularmente, porque ya sabemos que ahí no nos va a aportar nada, pero sí en los hombres y en las pacientes con ciclos menstruales irregulares y solamente la FSH en las menopáusicas. Y evaluación de la glucemia, si sabemos que van a ser tratados con PD1 o PDL1, de la anatremia y de la calcemia. Entonces, una vez establecido el estado basal del paciente, avanzará con su tratamiento y lo que se propone, por esto que decíamos, de que en general suelen ser bastante tempranos estos efectos adversos, es realizar controles en cada ciclo durante los primeros 6 meses, espaciarlos los siguientes 6 meses y luego evaluar de acuerdo a la clínica, con evaluación tiroidea, evaluación del cortisol y evaluación de la glucemia y de la anatremia. Y del pronóstico con respecto a la presentación de estos efectos adversos inmunorrelacionados, en general es discutido si la aparición de un efecto adverso endocrino inmunorrelacionado mejora la sobrevida. Son todos estudios retrospectivos por cuestiones obvias, pero hay muchos que han demostrado, y este que es uno de los últimos que ha incluido más de 500 pacientes con distintas inmunoterapias, han demostrado en la curva de Kaplan-Meier que les estoy mostrando acá, que aquellos que desarrollan efectos adversos endocrinos tienen mejor sobrevida que aquellos que no. La línea verde son los que desarrollaron los efectos adversos endocrinos y la línea celeste los que no. Sin embargo, insisto, no son los únicos que lo dicen, pero hay otros estudios que no pueden demostrar esta ventaja. Y vamos a tratar de incorporar todo esto en un caso clínico, que ustedes pueden encontrar ahí la cita, porque yo no he tenido casos de estos, excepto uno con alteraciones tiroideas por PD1, perdón, así que este lo tomé de la bibliografía, y si quieren en algún momento chusmearlo, ahí está la cita. Este es un señor de 52 años que tenía el diagnóstico de un melanoma metastásico y que estaba recibiendo ipilimumab y había ya recibido 2 ciclos. Y se presentó con cefaleas, tenia, mialgias, náuseas y vómitos, anorexia y disminución de peso bastante reciente, todo desarrollado en la última semana. Estaba hipotenso y presentaba debilidad muscular. Y cuando miramos el laboratorio, en los primeros ciclos, vemos que presentaba basalmente antes del inicio de la inmunoterapia una TSH normal y el resto no lo teníamos evaluado como muchas veces sucede en estos pacientes. Y que a las 4 semanas, ustedes miren cómo había bajado la TSH, 0,5. A las 8 semanas, luego del segundo ciclo, tenía una T4 libre medida que ya estaba por debajo del rango de referencia. Esto es bastante característico del desarrollo de una hipofisitis
es decir, la disminución brusca en semanas de los niveles de TSH con respecto al basal, si tenemos uno, es bastante indicativo de la afectación pituitaria. Así que eso es una de las cosas también para tener presente. Y en esta semana, luego de la segunda dosis, es que comienza con los síntomas y cuando lo evalúan, presentaba un déficit tirotropo, un déficit corticotropo, un déficit gonadotropo, una prolactina baja, que dijimos que era lo más frecuente, al contrario de la hipofisitis linfocítica, y una hiponatremia. Y en la resonancia encontraron una lesión celular que afectaba al tallo, que era bastante heterogénea, que realzaba heterogéneamente con el contraste, que era convexa, pero que no llegaba a contactar el quiasma óptico. Así que con el diagnóstico de hipofisitis se inició el tratamiento con hidrocortisona con dosis de estrés y analgésicos, y el señor mejoró clínicamente, mejoró la hipotensión, se dieron las náuseas, los vómitos, el dolor de cabeza y normalizó el sodio. Y se le pudo dar el alta hospitalaria con tratamiento de reemplazo con hidrocortisona y pautas de estrés. Bastante rápido, como ustedes verán. Como dijimos que no se suspende la inmunoterapia, al señor se le reprogramó cuando estuvo estable la tercera dosis del ipilimumab. Y luego de la internación donde recibió la hidrocortisona, se externó obviamente con hidrocortisona y ustedes ven que siguen todos los ejes comprometidos, pero fíjense cómo de a poquito empieza a mejorar la testosterona, cómo empieza a aumentar la prolactina, ya habíamos dicho que se había normalizado, la anatremia, y por persistencia del déficit corticotropo, al señor se le inició levotiroxina. Y en general lo que se usa, lo que se suele hacer en estos pacientes, o lo que se recomienda en estos pacientes, es iniciar con dosis bajas, incluso más bajas de la que uno iniciaría en un reemplazo ajustado al peso, porque obviamente la idea es hacer un reemplazo progresivo, pero también para permitir la detección de la recuperación del eje. Y de hecho, por eso también a estos pacientes se los sigue no solo con T4 libre, como hacemos en los hipopituitarismos, sino también con TSH, porque cuando uno empieza a ver que la TSH empieza a despegar, entonces empieza a pensar o tiene la impresión de que quizá ese eje se está recuperando. Entonces también es válido y es importante seguir midiendo la TSH en estos hipotiroidismos centrales. Y vean que al señor le repitieron la resonancia y la verdad es que había resuelto toda la cuestión imagenológica. A los 5 meses recuperó la función tiroidea y se le suspendió la levotiroxina, pero persistió con el déficit corticotropo, que es lo que habitualmente sucede. Muy bien. Entonces, como conclusiones, los efectos adversos inmunorrelacionados secundarios a la terapia con inhibidores del punto de control son eventos frecuentes y los efectos adversos endocrinos predominan a nivel tiroideo con los anti-PD1 y anti-PDL1 y a nivel hipofisario con los anti-CTL4. Y los otros efectos adversos son infrecuentes. Recordemos que el tratamiento combinado con inmunoterapia aumenta el riesgo de efectos adversos, empeoran la calidad de vida y pueden poner en riesgo también la vida, entonces por eso es tan importante tenerlos presentes. Para esto es fundamental la educación del paciente y el monitoreo clínico y bioquímico, no solamente basal, sino también periódico, porque si bien aparecen en etapas tempranas, como dijimos 4 a 8, 12 semanas, pueden también aparecer a largo plazo. Y las endocrinopatías pueden ser tratadas y no deberían ser la causa de la suspensión definitiva de la inmunoterapia, porque eso es lo que les define el pronóstico al paciente, la continuidad de la inmunoterapia. Y es indispensable, obviamente, trabajar en equipos multidisciplinarios para que el paciente tenga el mejor resultado. Muy bien, así que muchas gracias. Acá les muestro nuestro día de recepción de los diplomas, cuando terminamos con Caro la residencia después de muchos días, tardes, mañanas, mucho estudio. Estudiamos en ese momento cuando todavía no existía la virtualidad por Skype, por WhatsApp. Eran tiempos muy distintos a los actuales. Y muchas gracias, Caro, por la invitación. Y acá les traigo cuando estuvimos con Caro en el congreso de la ENDO. Presentamos un trabajo juntas. Y no solo eso, sino que también rotamos juntas en Inglaterra,
Así que no solo estudiábamos, sino que también la pasábamos bien y yo tengo muy buenos recuerdos de esa época. Así que muchas gracias. Bueno, Sole, muchísimas gracias por escuchar la hermosa charla. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer directamente. Sí. Tengo tres preguntitas. Bárbaro. Una, con respecto al hipotiroidismo, si se sabe con qué frecuencia es hipotiroidismo subclínico y con qué frecuencia es hipotiroidismo clínico que vas a tratar. Sí. No sé si lo dijiste y se me pasó a mí. No lo dije, pero sí, hay distintas frecuencias en distintos trabajos, pero globalmente el hipotiroidismo clínico alcanza más o menos el 8-10%. Y incluyendo las formas subclínicas, llegan hasta casi el 30, de 25, 26, no recuerdo con exactitud, pero es mucho más frecuente la forma subclínica. Perfecto. La segunda preguntita era si por qué el eje en las hipofisitis, se sabe por qué se recuperan los otros dos ejes y el eje córtico-tropo no. No se sabe. Pues es que, de hecho, lo raro es que los anti-CTLA, o sea, el CTLA4 endógeno, tiene mayor expresión en el lactotropo y en el tirotropo. De manera que uno diría, bueno, por ahí debería ser el que menos se recupera el tirotropos en ese caso. Pero la verdad es que no se sabe por qué esos, tanto el gonadotropo como el tirotropo, tienen más chance de recuperación que el corticotropo. No hay explicación. Tampoco hay explicación demasiado clara de la fisiopatología, ¿viste? Entonces, tampoco hay explicación de por qué la recuperación es de esta manera. Está bien. Y por ejemplo, si vos agarrás un grupo, ponele de 100 pacientes y le medís el anti-TPO y las hormonas tiroideas pre-tratamiento y después los controlás post-tratamiento, en general hacen esta tiroiditis, pero sin anti-TPO positivo. No, la mitad, más o menos, del 50% de los pacientes tienen anticuerpos positivos, no todos, pero la mitad lo tienen. Y esto muchas veces, viste que una de las propuestas de las hipótesis es que se generan autoanticuerpos también. O sea, que por más que el mecanismo, uno que sabe que del hipotiroidismo, que es citotóxico, es celular, la inmunidad celular, la generación de anticuerpos también es un mecanismo que está propuesto dentro de la fisiopatología. Así que hasta el 50% tienen anticuerpos positivos. Muchas gracias. Perfecto. Justo quería preguntar lo mismo que Ana, o sea, si dentro, digamos, si existe algún factor de riesgo o algún elemento predictivo, por ejemplo, por el caso del tema de tiroides, si serviría medirle ATPO a los pacientes antes de recibir inmunoterapia, o es totalmente random, digamos. Es aleatorio, es totalmente aleatorio. No te va a dar no hay mucho factor predictor de ocurrencia. Claro. Lo he tratado de buscar y no hay. De hecho, en ese trabajo que les mostré la curva de Kaplan-Meier, tratan de buscar factores de riesgo y no encuentran. Bien. Y bueno, yo te quería preguntar también si los efectos endocrinos en particular, si hay alguna relación lineal con la dosis, digamos, de los quimioterápicos usados, si más dosis, más posibilidad de que haya efectos adversos, ¿sí? No. No, pensé que sería la pregunta, eso estaba sintiendo. No, por lo menos no en lo que yo leí, no depende de dosis. No depende de la dosis y tampoco, viste, el tiempo. En algún momento el ipilimumab se usa en distintas dosis y en algunos trabajos mostraron que para el ipilimumab a mayor dosis, mayor riesgo. Pero hay otros trabajos, así como todo siempre, hay otros trabajos que no lograron demostrar. O sea, no se sabe, pareciera que no. No se sabe. Bien. Y después yo te quería preguntar. Sí. Perdón. Sí, adelante. Yo quería preguntar el tema de las imágenes hipofisales, porque por la imagen que vos mostrabas ahí en el caso, parece como una lesión adenomatosa, un adenoma, un micro o macro, y después vuelve solito. ¿Es la única imagen que suelen presentar o se presentan de otra manera?
En general, a veces producen cambios muy, muy sutiles con respecto al basal, era lo que les decía. Y a veces son tan tempranos que cuando el paciente hace la clínica, vos le haces la resonancia y está normal. Pero lo importante, o está como estaba previamente, pero lo importante es que para lo que haces la resonancia es para descartar que no haya una metástasis. Sin embargo, cuando uno habla de metástasis hipofisarias por la vascularización de la neuro, la metástasis suele asentar en la neuro y por eso las metástasis cursan con diabetes insípida. Entonces, también te da un poco la clínica, la diferencia, pero, o sea, por la inmunoterapia, la lesión es un adeno y es esa imagen que te mostré cuando la encontrás. O sea que sí, podría pasar por una lesión hipofisaria. Bien, y entiendo que el diagnóstico diferencial principal en hipófisis es con la hipofisitis linfocítica y que sí, además da también como síntomas de neurohipófisis, como pauta diferencial en claro, en la linfocítica vos vas a tener con mayor frecuencia la diabetes insípida, no la vas a tener en la inmunoterapia, y además obviamente tenés la relación temporal. En general, las hipofisitis son por ipilimumab y ipilimumab, el anti-CTLA-4, es más temprana, suele ser alrededor de los 3 meses, 2 meses, 3 meses. Y lo otro, la prolactina, que es otro valor importante. La prolactina y el descenso rápido de la TSH si vos tenés para comparar con una TSH basal. Esos son como datos de color y detalles para mirar al paciente. Perfecto. Soledad, y vos, y sos, los oncólogos son conscientes de esto, de hacer un screening. Del basal no. Del basal no. En general llegan cuando están con el efecto adverso. Sí llegan. Lo que les decía, yo recibí un paciente con un anti-PD1 con una alteración tiroidea. Eso es todo. Y yo creo que debe haber más frecuencia. Yo tuve un paciente con cáncer renal que también, en realidad el señor ya era diabético antes de empezar el tratamiento y me fue a ver, lo manda el oncólogo por síntomas de hipotiroidismo. Y bueno, al hacerle el perfil salió un hipotiroidismo que después de meses, yo la verdad que no tenía mucha experiencia ni conocimiento sobre el tema, pero vi que después de meses le saqué la medicación porque mejoró y se estabilizó y lo sigo controlando, pero no repitió nada. O sea, claro, está estable. Sí, de hecho me trajiste lo que se me olvidó decirles, que les dije, viste, si me hubiera que les iba a decir. Bueno, el hecho de que tenga un hipotiroidismo, de que tenga una diabetes, de que tenga enfermedad preexistente, tampoco contraindica la inmunoterapia, obvio, pero bueno, vale aclarar. Y ahora se me fue lo segundo que te iba a decir. Lo del hipotiroidismo sí se recupera 20-30%, o sea que tiene más chance. Y bueno, se me fue lo otro. Es así, va y viene, ya va a volver. Alguien me lo traerá de vuelta. Bien. Yo te quería preguntar, Sole, ¿por cuánto tiempo, digamos, tenemos que hacer el seguimiento para la detección de estas endocrinopatías? Si además tenemos que realizar el seguimiento después de discontinuar el tratamiento, si pueden seguir apareciendo estos efectos endocrinos, ¿no? Sí, es menos frecuente que aparezcan después de suspender, pero hay reportes que han mostrado alteraciones inmunorelacionadas. Y en general, por la presentación, ahí me volvió, gracias Caro, por la presentación, los controles más seguidos al principio, los primeros 6 meses, espaciarlos un poco los segundos 6 meses y después basarse un poco en la clínica. Y recuerden que tanto diabetes como el hipopara son más tardíos, o sea, si el promedio para las alteraciones tiroideas e hipofisarias es 3 meses, para ellos es a partir de los 6 meses, o sea, son más tardías, tanto la diabetes, que es más infrecuente, como el hipopara, que también es súper infrecuente. Lo mismo la insuficiencia adrenal, los más infrecuentes son más tardíos, pero ahí vas a tener la clínica. O sea, después del año no está estandarizado en ninguna de las guías que les mostré, hacer controles periódicos, pero sí, obviamente, tenerlo alerta al paciente y, obviamente, es prudente cada tanto hacer un
un chequeo y ver que esté todo bien. Sobre todo porque como andan tan bien con la inmunoterapia, muchas veces están tiempos muy prolongados con el tratamiento. Claro, seguro. Sí. Y bueno, y ninguno de estos efectos contraindica continuar la terapéutica, eso ya lo sabemos, pero en algún momento, bueno, habría que hacer alguna suspensión para después volver, por ejemplo, en alguna de las, no sé, o sea, en efectos tipo 4. Como sí, lo podés diferir. Muchas veces se hace para poder estabilizar al paciente, ¿viste? Sí, los difieren, pero en general, en la medida en la que se puede reiniciar, claro, nuevamente. Sí, pero obvio no contraindica. Por eso lo perfecto. Y bueno, y los corticoides no se indican, salvo el caso en el que tengas una hipovisitis con cefalea intensa o pérdida de la visión, es el único. Esa es la única indicación de. El único escenario clínico en que podría ser eso. Sí, para lo demás no. Ahí, perdón, eso yo también me había olvidado preguntar. ¿La dosis de corticoide que usamos es la sustitutiva basal o Sí. por ser un paciente que consideramos estresado con una enfermedad crónica como un cáncer y demás, le damos una pequeña dosis más? Si vos lo tenés al paciente en crisis adrenal, le vas a dar la dosis de estrés, seguro. Pero eso obviamente va a ser en función de la clínica. Si el paciente está bien, le puedes dar la dosis de reemplazo normal y obviamente las pautas de estrés. Pero no tenés indicación de darle mayor dosis que la de reemplazo. Perfecto. Excepto que esté en crisis. Claro. Sí. Gracias. De nada. Claro, súper claro. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Bien. Yo quería aclarar que estuvo fantástica la charla, porque además tenía otras dudas, pero ya me las he ido sacando cuando ibas dando la charla, todas. Así que perfecto. Gracias. Bueno, la idea es captar a estos pacientes. La realidad es que hay que ir a tocarle la puerta al oncólogo, me parece. Nosotros lo intentamos, pero bueno, no hemos tenido éxito. A veces pasa. Sí, con varias cosas nos pasan, ¿no? No sé, con los oncólogos, con los urólogos, bueno, nos falta por ahí un poco hacer esa conexión entre especialidades. Sí. Bien, perfecto. Bueno, Soli, muchas gracias. Excelente charla. Nada, súper contentos, la verdad. Bueno, un placer.